Dios te bendiga. El Señor y su presencia sean contigo siempre. Yo quiero compartir estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. A mí me gustan mucho esos versículos. Y sobre todo, los leía mucho en un tiempo de mi vida en que pasé por situaciones económicas muy fuertes. Yo no sé si tú has tenido necesidad, pero a mí me gusta de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial que Él desea enseñarnos en todo. Es decir, Él quiere enseñarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Que para Él enseñarnos en todas las áreas de nuestras vidas, es necesario que nosotros seamos ejercitados en muchas circunstancias. Seamos ejercitados en muchas circunstancias. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, cuando tú vas a la universidad o vas a la escuela, todos los días te dejan una tarea, ¿verdad? Los profesores te dejan tareas que tú tienes que hacer. En el tiempo que éramos estudiantes, desde que tú llegabas a tu casa y comías, lo primero que te quedaba en la tarde era hacer tareas. Esas tareas los profesores lo hacen, uno para saber si tú aprendiste lo que ellos te dijeron. Y muchas veces esas tareas tienen que ver con manualidades que te las repiten muchas veces hasta que tú aprendas a hacerlas. Eso se llama ser ejercitado en el aprendizaje. Por eso es que a mí me gusta este pasaje, porque me llama la atención la palabra que el apóstol Pablo utiliza, que dice, he aprendido a contentarme. He aprendido. Entonces, nosotros a veces en la vida cristiana creemos que es solamente a mí que Dios me está disciplinando, que es solamente a mí que Dios me está pasando por situaciones de pruebas o de aprendizaje, haciéndome repetir cosas y momentos difíciles. Y no es así. Dios lo ha hecho con todo. Ese apóstol Pablo que tuve en la palabra, en ese momento le está escribiendo a la iglesia de Filipenses, pero ya él está preso. Ya él había sido ejercitado en mucho de la vida espiritual. Recuérdate que cuando él se convirtió, que el Señor lo bajó del caballo, lo tumbó del caballo, y quedó ciego, porque él era un perseguidor de los cristianos. Cuando él le dice a Ananías que vaya y ore por él, Ananías lo primero que le dijo fue, ay no, Señor, pero ese hombre no es el que ha ido por todo el mundo matando y entrando preso a los cristianos. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que vaya y le diga? Pero el Señor le dijo, ve, porque yo le voy a enseñar a él cuánto le es necesario padecer por el Evangelio. Es decir, que había un propósito en Dios en llamar a este hombre para el trabajo misionero, pero le dijo a Ananías, yo le voy a enseñar. Es decir, que él comenzó, acuérdate cómo fueron sus inicios, que iba siendo llevado de otros diferentes sitios y de ahí lo iban conociendo, y muchos inclusive al principio tenían miedo de juntarse con él. Y él fue moldeado en el aprendizaje de la palabra, y ese es el hombre que está ahora hablando en este libro de Filipenses. Y por eso él utiliza la palabra
he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que, así como el apóstol Pablo y así como miles de cristianos, yo no sé si tú estás ahora pasando por momentos difíciles, si tú ahora estás pasando por momentos de aprendizaje. Yo en mi vida cristiana he tenido que pasar por muchos momentos difíciles, y hay uno específico, me gusta mucho recordarlo, que fue cuando mis hijos estaban pequeños. Yo me quedé sola hace 27 años y crié a mis hijos sola, y me acuerdo que hubo un día de rodillas, yo estaba sin trabajo, y me acuerdo un día de rodillas en la mañana, despaché a mis hijos con lo último que tenía, y me acuerdo siempre que me quedé orando de rodillas y le dije al Señor, así mismo textualmente le dije: Padre, lo único que te pido es que no permitas que mis hijos lleguen del colegio y yo no tenga que darles. Yo tenía un poquito de arroz que me quedaba, pero no tenía lo otro. Y le decía: Padre, no permitas que yo no tenga compañía para darle a mis hijos. Tú has sido fiel y tú nunca me has desamparado. Y estando de rodillas, sonó el timbre de la casa. Sonó el timbre de la casa. En otras oportunidades yo a veces me quedaba de rodillas porque no me gusta a veces, si suena el teléfono no lo contesto porque estoy orando, pero como era el timbre de la casa, por eso me paré. Y adivina lo que pasó. Eso yo lo he repetido miles de veces en mi vida, lo he contado. Era una hermana de la iglesia, recién convertida. Yo era su maestra de escuela dominical. Y esa hermana me tocó la puerta y tenía en su mano una fundita. Cuando yo abrí, le dije: oh, hermana, ¿y qué usted está aquí tan temprano? Y tenía en su mano una fundita. Era una fundita crema que vendían los colmados. En aquellos años los colmados te echaban lo que tú comprabas en una fundita marrón. Y esta señora me hacía así, temblando con sus manos, y me dijo: hermana Ana Lidia, usted me enseñó en la escuela dominical que cuando Dios nos dice algo y sentimos que Dios nos está hablando, que tenemos que obedecer. Pero temblando, con la voz temblorosa. Y yo estaba comprando la comida del día y el Señor me dijo que le trajera eso. Yo me quedé mirándola y cogí la fundita. Ella estaba tan avergonzada, como que le daba puro que, como dame, porque yo no parecía tan desbaratada, no parecía que era tan pobre para ella, quizá, pero ella lo pensaba quizá por lo que, porque la apariencia de uno a veces, como le digo yo a la gente, ven a uno teñido y rubio y creen que tú eres rico, y es mentira, es teñida que tú estás. Entonces ella, estoy hablando de aquellos años, y como yo era la maestra de escuela dominical, ella era nueva creyente, le dio como vergüenza decirme eso. Y cuando yo cogí la fundita, te digo, mira, adentro de la funda había la mitad de un pollo. Tú sabes que los pollos en los colmados, los pollos los partían, tú pedías lo que tú querías y te partían el pollo por mitad. Había medio pollo, repollo picado, con tomate y 2 remolachas. Y un plátano amarillo. Dime, ¿qué fue lo que yo le pedí al Señor? Yo tenía arroz. Yo lo que no tenía era compañía. Yo lo que le dije al Señor: Padre, no me deje que mis hijos lleguen del colegio y yo no tenga la compañía que darles. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que yo fui ejercitada miles de veces en mi vida con situaciones económicas. Porque una de las cosas que crea más ansiedad en la vida son las situaciones económicas. Y la Biblia nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En este mismo pasaje está, en el capítulo, en el versículo 6, antes del versículo 11, dice: por nada estéis afanosos. Entonces, para tú ser ejercitado en ese aprendizaje que el apóstol Pablo dice ahí,
tú tienes que pasar por mucha disciplina, tienes que pasar por muchas tareas, como la que te ponen en el colegio, para ver si tú estás aprendiendo y a ver si tú pasas de curso. Entonces, lo que te quiero decir es que si tú estás pasando ahora por momentos difíciles, estás un poco ansioso por tu situación, si eres un hombre de Dios o una mujer de Dios que crees en la palabra de Dios y que Él ha dicho, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en este mismo pasaje, en este mismo capítulo, déjate llevar del Señor y aprende como el apóstol Pablo a esto que él aprendió. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He tenido escasez y he tenido abundancia. Hay momentos que hemos vivido mucha escasez, pero hay momentos que nos llega la abundancia. Yo puedo decir que pasé mucho tiempo de escasez, pero también yo he vivido en mucha abundancia. Dios sabe lo que hace con cada quien. Dios sabe lo que hace con cada quien. Y como yo siempre le decía a mucha gente, en los 64 años que yo tengo de vida, son muchas las dietas que yo he tenido que hacer. A mí no me ha fácil. Yo nunca me he acostado sin comer. Yo he pasado por necesidades, pero yo nunca me he acostado sin comer. Porque Dios siempre ha abierto una puerta. Ha abierto una puerta. Y cuando te digo que me ha acostado, digo, puede ser que me acueste sin una cena, pero no me ha acostado sin la comida y sin el desayuno. Es decir, quizá no me he comido las 3, pero me he comido 2. ¿Entiendes? Y después de un tiempo que tú estás poniendo viejo, tú vives todo el tiempo a dieta comiendo galletitas de soda y cosas poquitas, y Dios nunca te ha fallado. Entonces, dejemos que aprendamos. No nos sintamos mal cuando hemos pasado por momentos difíciles. Yo sé que nos crean ansiedad, pero como decía Pablo, aprendamos a tener dependencia, porque en la medida en que tenemos esa dependencia de Dios y ese aprendizaje, con los años vamos siendo transformados. Y es sabroso, muy sabroso, entonces tú poder contar todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, todos los testimonios que tú tienes de cómo Dios obró en cada acto de tu vida y cómo tú viste sus milagros y sus hazañas y sus estrategias para llevarte a su perfecta voluntad y para llevarte a demostrar que realmente Él suple nuestras necesidades. Así que Dios te bendiga, confía en el Dios al que tú le sirves y recuérdate lo que dice la palabra, que por nada estemos afanosos, sino que llevemos en oración a Dios nuestras peticiones, porque Él tiene cuidado de nosotros y ha prometido suplirlas, y ese Dios es un Dios fiel. Nosotros le servimos a un Dios muy fiel. Inclusive, muchas veces somos infieles y Él sigue siendo fiel. Dios te bendiga.